escucha? ¿Sí? Ahí te... ¿Ah? De la testera. ¿Ahí? ¿Sí? ¿Y este funciona? No. También. Ya, ok. Ahí está. Hola, buenos días, muy bienvenidos. Vamos a dar inicio al seminario. Le quisiera dar en primer lugar la muy bienvenida al ministro de Salud, el doctor Enrique París. Good morning. Shall I unmute? Yes, please. No sé si me está escuchando. Retomo entonces. Contamos con la presencia también de el director del FONASA, el señor Marcelo Mozo, Patricio Fernández, superintendente de salud. Contamos con la presencia de dos excelentes profesores, distinguidos profesores, el profesor Minan van de Ven, profesor emérito de seguros de salud de la Universidad Erasmus de Rotterdam, Países Bajos, conocido por todos. También conocido por todos el doctor Pere Iber, profesor Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona. Desconozco si el doctor Castillo se encuentra en la sala. No. Contamos también con la presencia en la sala de los representantes de la Asociación de ISAPRE, Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRE, y Niciades Contreras, jefe de estudio. Están presentes también con nosotros los representantes de la Asociación de Clínicas, Javier Fuenzalida, vicepresidente ejecutivo Clínicas de Chile, la señora Claudia Copeta, gerenta de estudios, y la señora Paula Arpon, jefa de estudios. También contamos con la presencia aquí en la sala de autoridades de la superintendencia, a quienes saludo, a la intendenta de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, Sandra Nijo, y al señor fiscal Ricardo Campos. También está presente aquí con nosotros el jefe de DAF, el señor Rodrigo Sierra. También está presente el señor Enrique Hidalgo, jefe de la Unidad de Generación de Estadística y Datos. También está presente la señora Karin Bonner, jefa del Subdepartamento de Regulación de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud. Presente también la señorita Camila Cuevas, analista del Departamento de Estudio. Y nos acompañan hoy aquí también los autores principales del estudio, Sebastián González, de la Coordinación de Políticas Sociales del Ministerio de Hacienda, y el señor Gonzalo Simón, analista del Departamento de Estudios. Leighton. Gonzalo Leighton, perdón, analista del Departamento de Estudio y Desarrollo. Con eso cedo la palabra al ministro, el doctor Enrique París, para que nos dé sus palabras de bienvenida. Hola. Hola. ¿Quiere mejor acá? Como quiera. ¿Usted se siente mejor? ¿Ya? ¿Sí? ¿Hay que presentar? Ya. Nos vamos con los panelistas, ¿nos están viendo ya? Sí. No, también. ¿Están escuchando o no? Escuchando y viendo. Escuchando y viendo. Y entendiendo porque están en... ¿Están con introducción? Sí. Muchas gracias. Sí, se escucha mucho mejor acá, yo creo. Gracias por la invitación. Quiero saludar, obviamente, a los principales participantes de este seminario, que es una propuesta. Eso creo que es importante tenerlo claro. Es una propuesta de un fondo de compensación de riesgos para el sistema privado de salud en Chile. Y como propuesta, obviamente, estamos dispuestos a discutirla, a conversarla, a estudiarla en detalle. Creo que es muy bueno el trabajo que se hizo y que está resumido o que está expresado en este libro. Creo que es un aporte muy importante a la discusión
no solamente para el gobierno, sino que para el Parlamento también, de este tema tan interesante. Quiero saludar a los que van a exponer, porque ya se hizo el vocativo de todos los que están presentes, a Patricio Fernández, Superintendente de Salud de Chile, que ha sido obviamente parte del gabinete empleado del Ministerio de Salud, y como ya lo he dicho muchas veces, un gran colaborador, un gran trabajador, ha hecho muchos aportes. Yo estoy muy contento del trabajo de Patricio y obviamente de todos los funcionarias y funcionarios de la Superintendencia de Salud. Creo que hemos trabajado bien, obviamente que siempre hay cosas que corregir y que adaptar y tenemos que movilizarnos en ese sentido. Quiero agradecer también a Marcelo Mozó, que es el director de FONASA, que también es parte de mi gabinete y que han sido los pilares que me han acompañado junto con la Senabas, junto con el ISP, en este manejo del Ministerio de Salud, además de los subsecretarios. Saludar también al profesor emérito de Seguros de Salud de la Universidad Erasmus de Rotterdam, el señor Willem van de Ven, y también al profesor del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra, el señor Pérez Ibern. Creo que ellos, con sus exposiciones y con lo que han escrito, con las publicaciones que tienen, también enriquecen este seminario y nos ayudan en este tema tan importante que es una propuesta. La propuesta del Fondo de Compensación de Riesgos, que ha sido realizada por la Superintendencia de Salud para el Sistema Privado de Aseguramiento, son temas, o es un tema muy importante para nosotros. Y yo quiero decir que los resultados del estudio son auspiciosos, por cuanto sugieren que introducir mayor solidaridad, que es una palabra que la vamos a escuchar permanentemente en estos días en que pasamos a una segunda votación para elegir a la primera autoridad nacional, introducir mayor solidaridad en el sistema de ISAPRES a través de un esquema de compensación de riesgos prospectivo y retrospectivo ampliado, permite reducir significativamente los incentivos a la selección de riesgos por parte de las aseguradoras. Asimismo, los resultados obtenidos permitirán dar un paso a la libre afiliación, eliminar las preexistencias y la cautividad, promover la movilidad y mejorar la competencia entre las aseguradoras. Obviamente que estos son temas que se pueden discutir y que pueden haber diferentes opiniones y puntos de vista, pero estamos para eso, para dialogar, para conversar. Nosotros no tenemos ideas fijas, todo lo contrario, queremos siempre escuchar aportes y escuchar propuestas para ir buscando una solución o una decisión de consenso. Con todo, el sistema privado podría generar incentivos en las aseguradoras y prestadores para operar con mayor eficiencia, equidad y asequibilidad. Yo creo también, y se lo propuse a Patricio y lo vamos a hacer, tener reuniones conjuntas con la Asociación de Clínicas, con los prestadores, con los diferentes prestadores, incluso con los prestadores individuales, para justamente llegar a acuerdos y manifestar nuestra voluntad de colaborar y también solicitar colaboración en todo lo que tenga que ver con la contención de costos, porque creo que eso es muy importante. El otro tema importante es el tema de las licencias, que ya lo hemos conversado, y temas relacionados con introducir un nuevo GES auge para el tema del COVID-19, el tema en el cual ya les anuncio y lo conversamos con Patricio hace pocos minutos atrás, vamos a avanzar. El foco de las aseguradoras, junto con los prestadores, debe estar en la contención de costos, tanto mediante la gestión activa de sus redes de atención, como del estado de salud de sus personas afiliadas a través del ciclo de vida. Es por eso también que este cambio que hubo, en el sentido de que para poder reajustar los valores, las aseguradoras tienen que tener planes de prevención, creo que es muy importante, es una señal muy importante, y el FONASA también tiene que hacer lo mismo, es una señal muy importante para la sociedad. Si bien el esquema propuesto está desarrollado para el actual sistema privado de salud, el instrumento es utilizado en diferentes sistemas de financiamiento en salud en el mundo, lo que permitiría, dado el actual escenario de transformación en Chile, y que lo estamos viviendo día a día, aprovechar la metodología desarrollada como base empírica
para otros ámbitos del financiamiento del sistema de salud chileno. Quiero felicitar a la superintendencia por organizar este seminario y espero que sea un éxito, y agradecer también a los dos profesores invitados a participar, porque creo que van a hacer un gran aporte a la discusión que se está desarrollando y se va a desarrollar en Chile con respecto a los sistemas de salud que queremos. Muchas gracias. ¿Cambiamos? Bueno, ahora hará la presentación del libro Superintendente de Salud. El libro se titula Propuesta de un fondo de compensación de riesgo para Chile, modelos y resultados en el sistema privado de salud. Este libro está siendo, para los que nos están mirando a través del canal YouTube, está siendo cargado simultáneamente en la página web este libro está siendo cargado o ya fue cargado en la página de la Superintendencia de Salud para la descarga de todos. Las personas aquí presentes van a recibir un ejemplar físico de este libro, y por lo tanto los dejo con Patricio Fernández. Muchas gracias. Bueno, primero que todo saludar y hacer extensivos los saludos a todos los presentes, al señor Ministro de Salud, agradecer la visita en el día de hoy, que es siempre muy importante para nosotros, agradecer sus palabras también, Ministro, son absolutamente recíprocas, y para nosotros también es un honor trabajar con usted. Nunca está de más también felicitar la labor que ha hecho durante todo este tiempo y el desgaste también personal, pero con mucho éxito de lo que se ha hecho en la pandemia, porque nos cuesta a veces reconocer lo que hacemos, pero hemos hecho cosas muy, muy buenas en este tiempo. Saludar también al director de FONASA, que él sí que tiene muchos méritos y mucha pega, también tiene muchos beneficiarios en su seguro. También saludar a los representantes de la Asociación de ISAPRES, a los funcionarios, al equipo de estudio y desarrollo, y también muy especialmente a quienes trabajaron en esto, a quienes le metieron cabeza a este tema, estuvieron muchos meses dedicados, Gonzalo Leighton, Sebastián, a los profesores también que nos acompañaron y que están conectados, Periben y Vinan Van de Ven, que sin ellos probablemente no habríamos terminado un producto con tanta calidad como el que tenemos. Quizás un poco de historia y decir cómo llegamos a esto, a este libro, ¿cierto? Vamos a recordar que tenemos un proyecto de reforma al sistema privado de salud que lleva más de 8 años en el Congreso, que ha sufrido modificación a través de indicaciones y todo. Entonces, uno de los elementos principales que tiene esto es decir, cómo nos hacemos cargo de problemas como la preexistencia, la selección de riesgo, etcétera. Uno de los elementos que tiene precisamente ese proyecto de ley es el establecimiento de un fondo de compensación de riesgo. Pero cuando uno veía el proyecto de ley no dice mucho sobre cómo iba a operar, cómo estaba modelado, qué elementos tenían. Y precisamente lo que buscamos acá fue dar una respuesta a eso, es decir, tener un elemento concreto, trabajado con elementos técnicos, porque estamos de acuerdo en que tenemos que realizar cambios y transformaciones al sistema de salud. No puede seguir de esta forma, pero esos cambios y transformaciones tienen que ser responsables. No pueden ser de un día para otro y simplemente decir vamos a terminar con esto y sin tener elementos detrás. Este es un elemento con un desarrollo técnico, un desarrollo importante. Javier, discúlpame, ahora está, representante de la Asociación de Clínicas, bienvenido, así que muchas gracias, disculpe. Entonces, trabajamos este modelo y dijimos para cuando los legisladores quieran avanzar en la votación y nos pregunten cómo va a trabajar usted este modelo de compensación de riesgo, este esquema, ahí está, pueden aprobarlo, pueden hacer indicaciones, pueden revisarlo, estudiarlo. Y finalmente, dado que la votación de este proyecto de ley no avanzó como esperábamos, dijimos, ¿qué hacemos con este trabajo, con todo estos análisis técnicos? Así que dijimos, no puede quedar ahí, así que queremos darlo a conocer a la opinión pública y decir, aquí hay un elemento concreto, porque para cuando se decida avanzar, acá está. Quisimos avanzar por la vía administrativa, encontramos respuesta favorable de parte de la ISAPRES,
Lamentablemente la pandemia nos ha afectado a todos, sabemos los resultados que hoy día hay, pero hay otros elementos que quizás nos van a llevar a repensar esto y quizás a darle un sentido de urgencia. Estamos viendo cómo la judicialización respecto a las tablas de factores está aumentando, estamos viendo cómo hay nuevos elementos que se están incorporando a estas discusiones, que se están judicializando, y esto es una respuesta. Esto es una respuesta en el sentido de eliminar problemas relacionados con preexistencia, de problemas relacionados con la selección de riesgo, de la tabla de factores de riesgo. Por lo tanto, creemos que es la vía idónea y la vía que nos puede llevar a solucionar esos aspectos. Tenemos deficiencias en nuestro sistema privado de salud. ¿Ya avanzamos, Carola? Tenemos problemas relacionados y muy identificados relacionados con la discriminación que se genera por las preexistencias de género y edad. Tenemos falta de una mayor competencia entre las aseguradoras, tenemos falta de transparencia, la gente reclama por una protección financiera insuficiente, tenemos segmentación del mercado, tenemos ausencia de una mirada del ciclo de vida y tenemos la judicialización. Ahí nosotros detectamos algunos problemas que quizás puedan ser resueltos a través de un esquema de compensación de riesgo. Pero sin embargo, como bien hemos demostrado, hemos tenido ciertos avances por vía legal y administrativa. Hemos tenido una reducción automática del precio por cambio de factor etario que se ha resuelto por vía administrativa. Tenemos la prohibición de suscribir planes con cobertura reducida de parto. Tenemos la no discriminación por identidad de género en la afiliación. Resolvimos modificar la tabla de factores y creamos una tabla de factores única que no discrimina por sexo. Es decir, hoy día las mujeres pagan exactamente lo mismo que los hombres. Disminuimos la cantidad de tramos en la edad. Retomamos el índice referencial de costos de la salud como un elemento concreto, objetivo, que aporta datos en el sentido de decir a las aseguradoras, esto es lo que nosotros como superintendencia estimamos que es razonable en el reajuste, y esto recibió un reconocimiento legal ahora. Tenemos la suscripción electrónica en los contratos de salud, tenemos la eliminación del síndrome de Down como una preexistencia y, como señalaba la ley 21.350, que regula este procedimiento para modificar el precio base de los planes de salud. Recientemente impartimos instrucciones acerca de las coberturas y acceso para las atenciones en salud mental en ISAPRE, conforme a la dictación de la ley 21.331. Por lo tanto, son una serie de cambios, pero que aún no importan un cambio radical, un cambio de reforma al sistema privado, pero van siendo sin duda avances importantes dentro de las competencias que hemos podido tener. La ley 21.350, que modifica el precio base de los planes de salud, congeló las alzas durante el año 2020-2021, crea un indicador de la salud que es vinculante, incorpora un elemento muy importante también, que es la necesidad de que las ISAPRE se ocupen ya de un plan preventivo que cumplan metas de cobertura en el ámbito de la medicina preventiva, y eso sin duda que va a significar un avance importante en los próximos años y que probablemente también va a ser reconocido. En relación a un fondo de compensación de riesgo, que es lo que hemos conversado o el motivo de este seminario, es importante señalar primero qué es un fondo de compensación de riesgo. Es un mecanismo que permite solidarizar los gastos esperados en salud de los afiliados. Las aseguradoras partícipes del fondo de compensación de riesgo asumen el riesgo conjuntamente mediante un mecanismo que las compensa entre sí, de manera que se reparta equitativamente entre ellas el gasto de su cartera respectiva de afiliados. Hoy en día, el incentivo está precisamente en la selección de riesgo. Respecto al FONASA existe una selección adversa. Entonces, lo que viene a hacer este fondo de compensación de riesgo elimina al menos eso y motiva a las ISAPRES a competir, pero a competir por eficiencia, a fijar los precios en base a la calidad y no en base a la selección de riesgo y a ese incentivo.
Actualmente en Chile ya tenemos un fondo de compensación de riesgo en el sistema privado de salud que se circunscribe exclusivamente al gasto por concepto de garantías explícitas de salud. Abarca una parte menor del gasto, considera solamente el sexo y la edad y explica aproximadamente el 12% del gasto. Es decir, está en la ley, esto fue una reforma probablemente, o sea, sí, fue una reforma legal, pero que en la práctica no cumple cabalmente el objetivo para el cual se crea. Entonces, ¿cuál es la idea? Es ampliar este fondo a una proporción más importante de prestaciones para repartir el riesgo de la salud entre todos los miembros del fondo para que estos no sean enfrentados individualmente, reduciendo así la incertidumbre para las personas beneficiarias, aseguradoras y prestadores. Los resultados del estudio son auspiciosos por cuanto sugieren que introducir mayor solidaridad al sistema permite reducir significativamente los incentivos a la selección de riesgo por parte de la aseguradora. ¿De cuánto da cuenta el análisis que hicimos del objetivo del fondo? Permite dar cuenta de más del 90% del gasto bonificado por la ISAPRE, concretamente el 91%, ¿no? Gonzalo, ya, 91%. Se centra en el diseño y simulación de un esquema de compensación que contribuye a mitigar los incentivos de la selección de riesgo presente en el sistema privado, insertando solidaridad entre las ISAPRES abiertas. Redefine los criterios de la extensión del fondo de compensación más allá del gasto asociado al GES, que dijimos que era, solamente se consideraba sexo y edad, incluyendo un conjunto de otros ítems de gasto en salud, como por ejemplo el gasto en prestaciones en la modalidad libre elección, las prestaciones del examen de medicina preventiva y las prestaciones con códigos propios de la Superintendencia de Salud. Así permite a las aseguradoras compartir entre ellas el gasto en salud de su cartera de personas afiliadas, cotizantes y cargas. ¿Qué aspectos relevantes del Fondo de Compensación de Riesgo podemos encontrar? Que los datos utilizados se obtienen de las ISAPRES que reportan mensualmente las personas beneficiarias, las personas bonificadas y los egresos hospitalarios, las prestaciones bonificadas y los egresos hospitalarios, junto con los estados de resultados de las aseguradoras para el periodo comprendido entre los años 2016 y 2019. Así se construyó esta propuesta, este esquema, en base a esos datos. Por esencia, el gasto en salud es incierto, por lo que existe una importante proporción del gasto que no logra ser explicada tampoco por los modelos de compensación más sofisticados. Es decir, cuando buscamos en el mundo, encontramos un modelo que explique la totalidad del gasto, o sea, estar sobre el 90%, estamos hablando de un modelo bastante avanzado que se podría implementar en nuestro país. Es decir, tenemos dos cosas. Primero, la capacidad técnica de hacerlo y segundo, que contamos con los datos necesarios para hacerlo. Las aseguradoras seleccionan riesgo en función de la proporción del gasto que pueden predecir, utilizando información relacionada a diagnósticos preexistentes, sexo y edad. Un modelo de compensación de riesgo no debe apuntar a predecir la totalidad de la variación del gasto en salud de la población, sino que busca explicar el componente predecible de esto. Buscamos predecir el gasto futuro, en este caso de la cartera. Como metodología del Fondo de Compensación de Riesgo, distinguimos un ajuste de riesgo para el cálculo de las compensaciones, que es una primera etapa donde se hace un ajuste de riesgo por el gasto esperado en base al estado de salud, sexo y edad. Y posteriormente una segunda etapa, que es un ajuste de esquema de riesgo compartido, en el cual se busca mejorar la predicción del gasto y se complementa con el ajuste de riesgo sobre el gasto observado del DECIL, que concentra el mayor gasto total en salud, el 45%, mediante la realización de transferencias una vez ya completados los pagos de la primera parte. Es importante destacar que en el año 2019 el 10% de los usuarios concentraba alrededor de la mitad del gasto en salud. Acá hay un gráfico que refleja claramente las ganancias y pérdidas anuales observables y cómo se comporta en este caso las pérdidas y ganancias en las tres situaciones. Se ve más claramente qué pasa en este caso cuando tenemos una situación sin esquema de compensación, después con un modelo completo ya mejora bastante. Y después ya vemos un modelo completo y de riesgo compartido, que es esa barrita azul que se ve al final, donde se puede apreciar claramente que las personas beneficiarias de mayor gasto
generan pérdidas anuales significativamente menores y disminuye el porcentaje, en este caso, de personas que reportan ganancias. Por lo tanto, es notoria la diferencia ahí donde se aprecia qué ocurre en un sistema con un fondo de compensación de riesgo y riesgo compartido. Nosotros también hicimos una propuesta de cómo sería esta implementación del fondo de compensación, estableciendo 3 etapas. Primero, una etapa, esto obviamente hay que hacerlo dentro de un año calendario, se supone, y hay que ir viendo los plazos, etcétera, eso ya es más detalle, pero en una primera etapa tenemos la información de la ISAPRE y los prestadores que recolectada, en este caso, se valida la información recopilada, se estima el riesgo promedio de cada ISAPRE y se realiza el cálculo de las compensaciones. En una segunda etapa que identificamos, de una etapa ya de ejecución y fiscalización, los montos son informados a la ISAPRE, viene un espacio para la apelación, obviamente la ISAPRE, se mandata la ejecución de los pagos, vienen los plazos de días para realizar efectivamente el pago y nosotros después, o la entidad en este caso reguladora, fiscaliza la verificación del pago. Y después viene esta segunda etapa que hablábamos propiamente tal del riesgo compartido, que ya efectuadas estas compensaciones se hace un nuevo cálculo, ¿cierto?, de diferencias de gasto efectivo versus estimado. Viene la etapa de estimación de pagos retrospectivos, los montos son informados a la ISAPRE, se mandata la ejecución de los pagos, espacio para apelación por parte de la ISAPRE, el pago y la fiscalización final. Así nosotros teníamos pensado que podría operar este fondo. Cabe señalar también que nosotros estamos pensando en un fondo de carácter virtual. ¿Qué significa un fondo de carácter virtual? Que las compensaciones y los pagos se hacen directamente entre las ISAPRES. No, en este caso el ente regulador no recibe pagos, sino que simplemente se encarga de regular y fiscalizar todo el proceso. Ahora, cuando nosotros vemos a futuro cuáles son nuestros escenarios posibles en todos los cambios que estamos viviendo y cómo podemos afrontar. Actualmente tenemos un sistema de salud mixto, una alternativa que nosotros no vemos como válida es mantener el statu quo de las cosas, por lo tanto siempre estamos haciendo cosas, estamos tratando de ir viendo cómo mejorar este sistema, sea por vía legal, administrativa, etcétera, siempre estamos buscando alternativas. También podemos mirar un sistema mixto, donde se regulan ciertos elementos específicos del sistema privado, y es la que hemos empujado hasta el momento. Después hablamos de un sistema mixto, lo quisimos llamar reformulado, con una reforma integral al sistema privado de salud y que se basa en un plan de salud universal. Pudimos valorar bastante las declaraciones de la Asociación de ISAPRE hace unos días, que estaban plenamente dispuestos a avanzar en un plan de salud universal, en reforma, en un fondo de compensación. Nos parece que es la vía correcta. Nos parece que no es oponerse a la existencia de un seguro único, pero sin embargo sí es necesario responder a ciertas preguntas que pareciera que no están cuando uno dice vamos a migrar a un seguro único, que es cómo hago esa transición. Hay que imaginársela, hay que hacerla, y también hay que responder preguntas. ¿Cómo voy a mejorar? ¿Mejoro con eso inmediatamente la situación de la gente que está en FONASA? ¿Mejoro la situación de la gente que está en ISAPRE? ¿Qué voy a hacer en ese tiempo intermedio? Etcétera. Entonces, finalmente, elementos como este, como un fondo de compensación, que es un elemento serio, técnico, trabajado, pareciera ser una de las opciones de transición correcta, una de las vías para terminar con las preexistencias, para contener los costos también en la salud, que es uno de los temas que tenemos a futuro, tanto en el sistema público como privado, y eso es precisamente lo que nosotros hemos empujado. Como conclusiones finales a esta presentación, simplemente decir que introducir mayor solidaridad, que es un término que usted perfectamente dijo que lo vamos a utilizar mucho, en el sistema privado de salud, vía el establecimiento de un esquema de compensación de riesgo prospectivo y retrospectivo que incorpore la mayor parte del gasto de las aseguradoras, permite reducir los incentivos a la selección de riesgo. No solamente los problemas propios que genera la selección de riesgo, sino que los asociados, como ya hemos mencionado, por ejemplo, la judicialización asociada. La instalación de un esquema de compensación de riesgo con estas características permite dar paso a la libre afiliación, eliminar las preexistencias y la cautividad, promover la movilidad y mejorar la competencia entre las aseguradoras. El sistema privado podría generar incentivos en las aseguradoras y prestadores para operar con mayor eficiencia, equidad y asequibilidad. El foco de las aseguradoras, junto con los prestadores, debe estar en la contención de costos, tanto mediante la gestión activa de sus redes de atención como del estado de salud de sus personas afiliadas a través del ciclo de día. Agradezco la atención, agradezco, señor ministro, sus palabras y también a todos los asistentes. Muchas gracias.
Su docencia e investigación se centran en la competencia administrada en la atención médica, el mercado competitivo de seguros de salud, la selección de riesgo, el riesgo moral, la igualación de riesgo, la atención administrada, las opciones prioritarias en la atención médica. Tiene experiencia como gobernador y asesor de compañías de seguros, partidos políticos, gobierno, institutos de investigación, hospitales y otras organizaciones de atención médica. Él se desempeña y sirvió como miembro de muchos comités asesores y del Consejo Editorial de revistas científicas, como consultor, por ejemplo, para el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud. Ha estudiado los sistemas de salud de Chile, Irlanda, Israel, Nueva Zelanda, Polonia, Rusia, Sudáfrica y Suecia, entre otros. Es uno de los padres fundadores de la Red Europea de Ajuste de Riesgo. Sus cargos anteriores son director del programa de la Maestría en Economía, Política y Derecho de Salud en la Universidad Erasmus y presidente del Comité del Jurado IHEA para el premio Arrow anual al mejor artículo en Economía de la Salud. Yo creo que esto resume muy poco al profesor Van de Ven, con quien tenemos el gusto de contar hoy día y agradecemos su paciencia esperando el inicio de este seminario y sin más doy la palabra al profesor. It's my turn now. Okay. Dear Minister, dear Superintendent, dear audience, it's a great pleasure for me to speak at this seminar on risk equalization. Risk equalization is a very important topic when it comes to regulating a competitive insurance market. My experience over the last 30 years is that often policymakers and politicians are confused or make mistakes, and therefore it's important to have a good understanding of the rationale and the goal of risk equalization. And that's why I prepared a presentation on the goal of risk equalization. So my talk will be about the rationale of risk equalization. And to fully understand risk equalization, I start with a free, unregulated, competitive insurance market. And such a market always tends towards equivalence between the premium and expected cost for the insurer. And we call that the equivalence principle. And why? Well, let's assume that there is a social insurer. And that insurer considers it fair that the low risk and high risk enrollees pay the same premium. De bajo y alto riesgo paguen similares primas. We call that community rated Eso premium. se conoce como una prima con un riesgo calificado de manera comunitaria. Well, in such a market, that social insurer will go bankrupt. El seguro social iría a la quiebra Because what that insurer wants to do by asking the same premium to everybody al is to make predictable profits on the low risk es to realizar compensate the predictable losses modificaciones para on the high risks. compensar las pérdidas previsibles, But that is impossible because competition minimizes these predictable profits on the low risks.
predecir. And Pointer. Professor, are you listening? yes? I think we're having a technical issue here. Is it possible for you to pause and then restart? Okay, so after a sentence I have to wait. After and then No, please take a break and then we'll restart because there's an issue here. But just give us a few minutes. I do not hear. Do we have to start again? Yes, please, but wait just a few minutes. We have to wait for a few minutes. Please? Okay, we wait. Sí, pero ya no. Okay, Professor. Are you listening? I hear it very vague. I'm I'm sorry. sorry. Can you Can you start start over? Can you Can you start start over? With the presentation? Yes, Yes, please. please. From From page page one one all all over. over. I'm sorry. I'm sorry. Okay, start here. Start Okay. again? Okay. Yes. Yes. Okay, for a good understanding of risk equalization, Bien. we start La compensación de with riesgos. a Partimos free competitive insurance market with no regulation. Libre, sin sin regulación. regulación. And such a market always tends towards Estado equivalence between the premium and the expected cost for the insurer. Igualación entre igualación los entre los riesgos. riesgos And that is towards risk-rated premium. That is a high premium for the high risks and a low premium for the low risks. más costosas de acuerdo con el riesgo. And why? Well, let's assume that there is a social insurer Supongamos que existe un seguro social that asks the same premium que cobra to low risks and high risks. a quienes Tienen tienen altos o altos o bajos bajos riesgos. riesgos. That insurer aims to use the predictable profits on the low risk to compensate the predictable profits Ganancias losses on the high risks. las pérdidas de quienes tienen altos riesgos. But in a real competitive market, En un that mercado insurer will realmente go bankrupt competitivo, eso llevaría a la quiebra a ese seguro social. because the Porque predictable profits on the low risks will be La minimized by predictibilidad de competition. ganancias entre quienes tienen bajos riesgos se minimizarían por competencia. I have it here on a graph. On Entonces the tengo este horizontal axis, we gráfico see y en el eje risk. horizontal está representado el riesgo Low risks Bajo are the riesgo young and the healthy ones, entre los and they que have son low jóvenes y saludables expected y ellos costs. generan costos The previstos high risks, bajos. the elderly Quienes and tienen healthy people, mayores have high riesgos, expected las costs. personas de edad y con So, problemas de salud the higher tienen the risk, costos predecibles the higher más the altos. cost. A mayor riesgo, mayor el costo. The social insurer asks Y the el same seguro premium social to everybody le cobra la misma whether they prima are low risk a or high todos, risk. sin considerar el So riesgo this si es insurer alto o si es makes a bajo. predictable Este seguro profit on social the puede low risks calcular la ganancia de quienes tienen bajo riesgo y con eso espera compensar las pérdidas de quienes tienen altos riesgos. But in a real Pero competitive market, en un mercado realmente competitors competitivo, will los ask a low competidores premium to van the a low risks cobrarle menos or do not a quienes accept tienen the menos high riesgos risks. o van a rechazar a quienes So the tengan social altos insurer is riesgos. left with Entonces, only the high este risks. seguro social se And va then quedando has to solo increase con its quienes tengan premium. altos riesgos y comienza a aumentar las primas. And that process repeats Este itself proceso se repite until all hasta premiums que of all todas las insurers primas de are todos related los to the risk. asegurados dependen de su riesgo individual. So the conclusion is that La conclusión risk acá es rating que and risk selection el riesgo crea la selección por riesgo y ese es of a el free resultado competitive health natural insurance market. de un mercado de la salud competitivo y If risk saludable. solidarity is desired, Si se desea la it must be solidaridad frente al organized by riesgo, se government, debe the organizar regulator. desde el gobierno como regulador. and a necessary component Y los of that componentes type of necesarios regulation de este tipo is a risk de regulación equalization fund. son estos fondos de ajuste de riesgo o compensación de riesgo.
And here you see Y acá the risk equalization pueden ver fund. la And it is organización de estos mandatory fondos y es for all insurers obligatorio to que participate. todas las aseguradoras participen. And that means Y that esto quiere each decir insurer, for que each cada person, aseguradora con for the cada low risks, persona que they tenga must put bajo this amount riesgo of money debe aportar into the una risk cantidad equalization de fund. dinero a este fondo de compensación. And each insurer Y receives for cada each aseguradora high-risk insured recibirá por this cada amount persona de out alto of the riesgo risk una equalization fund. cantidad tomada de ese fondo. So what the low risk pays Entonces, is the risk-rated quienes premium tienen in the free menor market. riesgo en Plus un this mercado libre contribution. pagan menos That's y roughly ahora this se amount of convierte money. en un aporte que es más o menos What esta a high risk cantidad pay de dinero. Y lo que is the paga risk-rated un premium asegurado de alto riesgo es una minus the prima subsidy más that the alta insurer menos receives. el So subsidio that's que va a high risk recibir. pay roughly this. Y así es And más that o menos means cómo funciona esto en with esencia. good risk equalization, Entonces, con una buena insurers compensación can de los have riesgos, las risk-rated aseguradoras pueden controlar but las each primas elderly y roughly pays the same amount más o menos out of todos pocket. pagan lo mismo como gasto directo. It must be mandatory Pero tiene que ser obligatorio participate for each que insurer because todas las there are winners aseguradoras and losers. participen, porque So todos also ganan y todos insurers with pierden. only Así low que risk, they must estas aseguradoras que participate. solo tengan a los asegurados con bajo riesgo también tienen que participar. And the goal of risk equalization Y is la then meta to increase de la affordability compensación de and risk riesgos es solidarity on aumentar la competitive health insurance asequibilidad markets. y la solidaridad de los riesgos para que el mercado de la salud sea competitivo. And it is applied in many Esto countries existe on the en muchos world. países Here del you see the mundo. list. Acá está la lista. For instance, Por Germany, ejemplo, Alemania, Netherlands, Holanda, United States of America. Estados Unidos de América. And if we would have perfect risk equalization, Si the la problem of compensación de affordability riesgos and risk fuese solidarity would perfecta, be solved. se resolvería el problema de la However, asequibilidad, in practice, pero en la in all práctica, countries, en todos los risk países, equalization, although it's good, la compensación de still riesgos imperfect. es buena, pero no es perfecta, sigue siendo imperfecta. and in addition, Además, the problem of el inaccessibility problema de la falta would de not be solved. accesibilidad no se puede And that resolver. is because Y eso insurers can es still debido refuse a que hay high risks. aseguradoras que siguen rechazando a las personas con alto riesgo. And therefore, the Por tanto, regulators in all these countries use El additional regulador tools to en estos achieve países both affordability introduce and herramientas accessibility adicionales que of health permitan insurance. asegurar la asequibilidad y el acceso. And what type of regulation ¿Qué tipo de can normativa the regulator introduce? puede Well, then we go generar el first back regulador? to Primero que what todo, are the tools for insurers ¿cuáles to son las achieve herramientas equivalence? que tienen las aseguradoras para lograr There is la premium equivalencia? differentiation, risk rating, Tenemos asking a high diferenciación premium de to the prima high por risks, producto, diferenciación de productos y selección de riesgos. product differentiation, offer a Diferenciación por product producto. Por attractive for the low risk supuesto, and another product for hablamos the high risks. que hay productos diferentes ask the para premium los riesgos accordingly, altos y para low los and riesgos high. altos. Se ajusta de este modo, alto y bajo. And the third tool is Y la risk tercera herramienta selection. es la selección de riesgos. Well, if the regulator Y si el regulador wants to achieve desea affordability and accessibility, lograr can forbid asequibilidad the y insurers that they use accesibilidad, these puede tools. prohibir So, que las the aseguradoras regulator usen can esos say, mecanismos. Y there's a ban el on regulador premium podría differentiation. prohibir la diferenciación de primas. That can be mandatory community rating in the extreme, Podría but it ser could also be a un bandwidth. mecanismo obligatorio A bandwidth could be that the maximum y premium podría is at most establecerse que twice se the administre minimum una premium. prima máxima que sea no más del doble. A standardized benefit package Luego pueden tener and una acceptance duty. cobertura normalizada y está el deber de aceptación. 2 and 3 are very important. Los mecanismos 2 y So, 3 son de suma importancia. Insurers must Las accept aseguradoras all deben applicants aceptar a for a todos standardized los basic coverage. solicitantes para lograr una cobertura básica normalizada. The ban on premium Y la differentiation can be prohibición very de extreme, diferenciación por but can primas also puede be ser una less medida extreme extrema, pero se puede That depends ajustar. Esto va a on depender the amount of risk de la solidarity that the cantidad de regulator wants to achieve. solidaridad que se desee lograr.
Well, the goal of this Y la regulation is meta to de esta enforce regulación es implicit cost subsidies from the low risks fiscalizar que to the high existan risks. subsidios cruzados implícitos de parte de los bajos riesgos a favor de los altos riesgos. So now the regulator, Entonces in the ahora extreme case el of regulador mandatory en un community caso rating says extremo all insurers who podría must ask the same decirle premium a todas las aseguradoras low que deben risks and aplicar high igual risks. prima a alto y bajo riesgo. And then Y the luego, intention is that the la insurer intención es uses que these predictable profits to la compensate the aseguradora predictable pierda profits este to delta compensate predecible predictable y con eso losses. pueda compensar aquellas pérdidas predecibles. Well, that is the ideal, but these Eso es el predictable mundo ideal, profits pero and estas predictable utilidades losses, predecibles, así como las pérdidas predecibles, which are induced by the son regulation, inducidas por la normativa, they generate a problem. generan un problema, There's no level playing field for insurers, porque no and es posible emparejar la cancha para las aseguradoras. there are incentives for Y se risk crean selection. incentivos para la selección por riesgo. For instance, Por if an ejemplo, insurer by si una accident has a lot aseguradora de of manera high risks, accidental se queda con due to muchos adverse altos selection, riesgos por selección natural, entonces such an insurer has to este raise a tipo very de high premium aseguradora or tendría que will go cobrar una bankrupt. prima muy alta a riesgo de quebrar. And insurers have an Y las incentive aseguradoras tienen un to attract the incentivo low para risks poder atraer a and to get rid of las the high personas de risks. bajo riesgo That is risk y selection. deshacerse de quienes tienen alto riesgo. Eso es selección. And that can have very Y adverse puede tener effects. efectos muy adversos. There are many forms of risk Existen selection, but the muchas most formas de serious selección de riesgo. is that insurers say Lo más we do not want to make importante ourselves es que attractive for las the chronically aseguradoras ill. no quieren atraer generates a a los predictable pacientes loss. enfermos porque ahí están las pérdidas And they do predecibles. that by not Y eso lo contracting pueden the hacer doctors and no hospitals contratando cobertura with best médica en los reputation for hospitales treating chronically ill con mejor patients. reputación en tratamiento de enfermedades específicas. And that may result in a reduction of the quality of care. Entonces esto degrada la calidad de la atención And that is y a ridiculous outcome of a es competitive un market resultado that we bastante don't want. ridículo para un mercado competitivo. No lo queremos. So we don't want Entonces, risk selection and tampoco we want queremos a la level playing selección de field. riesgos, sino que queremos una cancha nivelada. And how to do that? ¿Cómo Well, se again, hace? Bueno, risk equalization is a tool la to compensación de avoid riesgos these es una herramienta regulation-induced destinada a problems. evitar estos problemas inducidos por la normativa. Realize that it is the regulation Y that is the vemos que source la of the regulación predictable es la profits and fuente losses. de las pérdidas y las ganancias predecibles. And given that Y regulation, dada la now the goal of normativa, risk equalization la is to get meta rid of, to de la eliminate compensación de these riesgos predictable es profits and poder losses, eliminar las pérdidas predecibles, and by that to Y achieve de ese level modo playing field and emparejar to la avoid cancha y risk evitar selection. la selección de riesgo. Well, we are still in a world where Seguimos there en is un mundo where there are good risk equalization formula, en but donde it's still existen imperfect. buenas fórmulas de compensación de riesgos, And pero then no son the regulator perfectas. can Entonces el complement regulador puede imperfect risk equalization with estos risk mecanismos sharing. imperfectos con la distribución de costos. For instance, Por ejemplo, the regulator could el give regulador a podría compensation to the otorgar insurer una compensación a aquellas for each aseguradoras enrollee por cada of say afiliado 80% de of the expenses 80% above a de los certain gastos que amount X. superen una cierta cantidad X. And of course, this risk Por equalization supuesto, fund should be estos filled fondos with de mandatory compensación contributions deben from the low llenarse risks. con pagos obligatorios de parte de los riesgos And there are bajos. many ways Y hay you can muchas do that. formas en que eso se puede realizar. Well, so far my presentation about the Bueno, mi rationale and the goal presentación of acá risk equalization. ha descrito el fundamento y la meta de este sistema. And then the key issue of this Y seminar, el tema the esencial study de este by the seminario es el Superintendencia estudio de de la Salud. Superintendencia de Salud. Well, the good news of today is La that buena this noticia study del día shows de hoy es que este that the estudio data muestra y and the los technical datos knowledge are muestran available in Chile ahí en to Chile build a hay sophisticated conocimientos model técnicos para poder of risk elaborar un equalization modelo and risk sharing. sofisticado
de riesgo compartido y compensación de riesgos. And its quality La is comparable calidad es to the comparable quality a of the risk aquella que se equalization observa and risk en sharing países que in tienen estos countries such as sistemas. Germany, the Hablamos Netherlands, de and the United States of Alemania, America. Holanda y los Estados Unidos de América. So it's good. Congratulations. Es bastante positivo. And as the previous speaker said, there Y are como lo a dijo lot of antes, applications in Chile. primero, en Chile existen muchas posibles aplicaciones. You currently there's risk equalization only for the algae, the guest services, but you can extend it to much broader benefit package. Con paquetes de prestaciones. Or you can apply it Ustedes to lo any podrían aplicar proposed healthcare system a cualquier that sistema will be that propuesto has de been salud. proposed in reform proposals and that will be Yo sé que hay proposed, más that may be una proposed in the propuesta future. y podrían surgir nuevas en el futuro. Important is that Lo the importante regulation of a es competitive que health la insurance normativa market del mercado is very competitivo complex. de salud es muy compleja. But important, good risk Lo equalization importante es que always is an una buena essential compensación de element riesgos of siempre that es parte regulation. de esa normativa. Experience over the La last 30 years experiencia de los in all these últimos other 30 countries años en learns todos los otros países that because it's muestra que complex, both como es un technically tema and politically complejo complicated, y complicado en lo táctico y en lo político, the experience learns that policymakers la can easily experiencia make muestra que los mistakes and legisladores y misunderstandings políticas pueden in confundirse, regulating such a pueden market. equivocarse en la regulación de estos mercados. What is important Y lo is importante that the regulator es que should el clearly regulador define debe tener una what is definición the goal clara de of cuál risk es la equalization. meta de la compensación de riesgos. You may think, well, that's very Uno podría simple. pensar, oye, No, es it's not. sencillo. In the Netherlands, En after Holanda, 30 years, tras 30 there's años still no de consensus aplicación, about no what hay is the goal of consenso risk equalization. sobre cuál es So it's la important meta de la compensación to de get riesgos. consensus about that. Entonces es primordial que exista ese consenso. And then also Y clearly define the criteria tiene to que evaluate existir una definición clara de los criterios whether de you evaluación achieved the goal of para risk determinar si equalization se logra la or to meta what extent. de la compensación de riesgos y en qué grado. And finally, Por último, if you further improve the formula, si you pueden need perfeccionar esta fórmula, other van a data. necesitar So más the datos. final advice is invest in good data, both Buenos for datos son risk útiles equalization tanto para and la for the compensación de evaluation. riesgos y para la evaluación. In sum, the application of the results of this study by the Superintendencia de Salud De la Superintendencia de Salud can be a great step forward ser un in gran paso regulating hacia adelante competitive en la health regulación insurance markets de in mercados Chile. competitivos de atención de salud en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor, vamos a tomar la serie de preguntas al final del seminario. At the end of the meeting. Agradecemos Thank you so much. esta presentación del profesor Van de Ven y recibimos ahora la presentación o la intervención del profesor Pere Iber, no sin antes tomar la palabra para presentarlo, aun cuando yo sé que ustedes todos lo conocen. Es un profesor que ha tenido varios trabajos aquí en Chile con los equipos de la superintendencia anteriores y es un conocedor de la situación del sistema de salud chileno también. El profesor Dr. Pere Iber es profesor de la Barcelona Graduate School of Economics e investigador principal del Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
y director de Desarrollo Estratégico de DKB Seguros. Sus principales líneas de investigación incluyen la economía de la salud, la gestión sanitaria, las políticas sanitarias y la regulación, la economía de la organización y la estrategia empresarial. A lo largo de su trayectoria profesional ha sido investigador visitante en el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de Duke y asesor del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo Interamericano. También ha presidido la Asociación Española de Economía de la Salud y ha sido miembro de la Junta de la Asociación Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. Cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de gestión y planificación sanitaria. En el 84 y 88 fue director general del Hospital San Jaume de Balmes. Ha también trabajado en el Ayuntamiento de Barcelona y fue director general del PAPEM, que es la prestaciones de asistencia médica y al personal municipal entre 88 y el 91. Y entre el 92 y el 98 fue director general del Consorcio Sanitari de Mataró de Cataluña. Con esta breve presentación dejo la palabra al profesor doctor Pere Iber. Buen día, profesor. Muchas gracias. Gracias por la invitación y quisiera dirigir unas palabras, señor ministro, autoridades, superintendente, audiencia. El comentario que yo quisiera hacer de un inicio es una frase que es que los sistemas sanitarios no se reforman por sí solos. Hace falta un esfuerzo natural, una ejecución muy clara de unos programas ante unos objetivos. Y esto me recuerda un libro de George Halvorson que precisamente decía que, a diferencia del mercado que tiene sus propias reglas y sistemas de precios, los sistemas sanitarios necesitan una continuada reforma que no se termina nunca. Yo creo que estamos en este contexto y precisamente hace falta en Chile, hace falta en España, hace falta en todos los países un esfuerzo continuado de adaptación a las necesidades y a las situaciones que nos enfrentamos. Y si en algo la pandemia ha puesto en evidencia es que los sistemas sanitarios, por una parte, han tenido que esforzarse muchísimo para resolver un problema que hoy todavía tenemos que resolver, que es que la pandemia continúa, y por otra, han puesto en evidencia también sus limitaciones y la necesidad de que los sistemas sanitarios sean fuertes, tengan resiliencia. Yo creo que justamente por todo esto, es por lo que necesitamos una reforma de los sistemas sanitarios. Y hace 15 días salía el informe de la OCDE, el informe estadístico, y salía que el gasto sanitario en Chile en la actualidad es 9,3% del Producto Interior Bruto, ligeramente superior a lo que es la media de la OCDE, incluso ligeramente superior a lo que es lo que gastamos en España. En definitiva, una cifra considerable, 9,3% del Producto Interior Bruto. Pero al lado de esta cifra, que uno puede decir, bueno, más o menos de acuerdo con lo que la riqueza del país se gasta, había dos que yo destaqué que es por una parte la protección financiera, que es un dato de comparación de qué proporción del gasto es obligatorio sobre el total del gasto, y por tanto como gasto de bolsillo. Y la protección financiera en Chile está en el 61% y la media de la OCDE en el 74%. Por lo tanto, en un volumen de gasto de bolsillo sabemos que Chile... Profesor, tenemos problemas con su micrófono. El otro dato importante era la satisfacción de la población, y es que lo escuchamos mal. De la población que está satisfecha con la calidad del sistema sanitario. Es una cifra realmente compleja porque la media de los países de la OCDE está en 71%. Disculpe, profesor. Había datos que implican profesor. Datos que dan una pista de la dificultad o de la realidad compleja en la que se enfrenta el sistema y que, por tanto, de alguna manera o de otra debe darle salida, tanto en la parte, digamos, FONASA como en la parte ISAPRE, en lo que es el conjunto del seguro obligatorio. Nosotros en la universidad, en una investigación reciente que realizamos sobre los costes individuales, encontramos que los pacientes que suponen el 5% que
gasta el 50% del gasto total, aproximadamente. Otros internacionales siempre acaban sobre las mismas cifras, entre el 50, un poco más, un poco menos. Pero lo importante es que, además de que hay muy poca gente que es la que mayormente es la que gasta, hay otro dato muy importante, y es que hay un porcentaje de la población que está en un alto coste, elevado, un porcentaje muy bajo, y una proporción muy alta que nunca está en el grupo alto de coste. Por ejemplo, durante 5 años, la población nunca está en este grupo de alto de coste. Y el 1% de la población está en el 5% que más gasta todos los años. Por tanto, tenemos dos problemas reales que se concentran en muy pocos institutos de gasto sanitario y que además es muy persistente en algunos de ellos. Con esta realidad, lo que es importante es entender cómo se gestiona. Y en realidad sabemos que el seguro de salud es extraordinariamente eficiente para compartir riesgos, porque nunca sabremos cuándo nos va a aparecer la enfermedad, qué coste va a tener y si nosotros deberemos afrontar unos costes inasumibles. Y por eso nacen los seguros sociales, los seguros privados. Pero para que el seguro funcione adecuadamente, lo importante es que el pool de riesgos sea suficiente y que las diferencias de información que puede haber entre las partes sean mitigadas de alguna manera. Por tanto, cuando aparecen prácticas de selección de riesgos y cuando éstas se ejercen de forma diferencial por distintas empresas, entonces se tiene que poner algún tipo de salida, algún tipo de solución, porque la eficiencia no surge de la simple rivalidad de las empresas y de la competencia, sino que surge de la selección de riesgos, y esto es problemático para la eficiencia y la calidad del sistema de salud. Por tanto, este es el origen de la necesidad, como bien ha explicado el profesor Van de Ven, de un sistema de compensación de riesgos. Y nosotros tenemos de alguna manera de encontrar la forma de que este sistema de compensación de riesgos sea del todo asumible, practicable y en el fondo eficiente, que lo haga bien. El documento que se presenta hoy trata precisamente de avanzar en mecanismos que sean capaces de reducir las potenciales distorsiones que provoca la selección de riesgos. Y en este sentido cabe considerar que de forma consistente la propuesta que ha presentado el superintendente trata de identificar cuál es la parte predecible de futuro gasto en salud, y a pesar de que sabemos que no hay una solución perfecta ni que todo el gasto se puede predecir. Pero bien, este trabajo lo que permite es identificar hasta dónde se puede llegar a fecha de hoy con la información disponible en Chile. Y esta es una observación importante, y es que el sistema siempre necesita actualización, necesita mejor información, porque con mayor información se puede llegar a una mayor precisión. La cuestión fundamental a la que se dirige esta propuesta tiene que ver con el acceso a los servicios, es decir, que nadie se vea privado y que por tanto hay una solidaridad entre los que más y los que menos van a gastar. Por tanto, conviene tener en cuenta cuestiones relativas a coste, a calidad y a resultados de salud. Y este es un tema importante que incluso más allá de esta propuesta debería considerarse, que son cuáles son los resultados en salud. No interesa solamente que haya una compensación de costes, lo que interesa también es valorar exactamente si el esfuerzo en los recursos nos reporta a la práctica una mejor salud para quienes más lo necesitan. Por tanto, eso es precisamente esta capacidad de enfocar con precisión y una mirada amplia sobre los problemas lo que puede dar un mejor resultado. Yo quisiera señalar que si se realiza un enfoque estrictamente técnico, entonces no será del todo suficiente, porque tenemos que considerar aspectos de comportamiento de los agentes, de cómo los distintos agentes en el tiempo van cambiando sus actividades. Por ejemplo, el tema de un fondo de carácter virtual que obliga a compensación entre aseguradoras necesita que la regulación sea muy adecuada para que se cumpla en tiempo y forma, y así lo ha expresado el superintendente. Es importante que haya una gestión de las compensaciones en tiempo y forma, porque de otro modo surgirían distorsiones. Yo creo que el mecanismo que se ha planteado hoy
requerirá mejoras sustanciales ante información disponible. Y, por ejemplo, el tema del conjunto mínimo de datos de salud codificados debe ir más allá de la actividad de hospitalización y debe englobar el conjunto de actividades del sistema de salud, y este debe ser un objetivo a disponer en un corto plazo. De otro modo, surgirán distorsiones entre distintas actividades, las codificadas versus las que no lo están. Y el objetivo final es disponer de una clasificación adecuada de la morbilidad poblacional para el conjunto de todos los pertenecientes a las ISAPRES, cosa que a fecha de hoy todavía no es posible. En definitiva, el Fondo de Compensación de Riesgos es una tarea necesaria para resolver las inconsistencias actuales, y las dificultades de acceso a los servicios de salud obligan a una decisión a corto plazo. Y por ahora el punto de partida está trazado en esta propuesta y ciertamente necesitará una adopción precisa, un seguimiento continuado y una actualización periódica. El papel de la regulación es más efectivo y se refuerza cuando es capaz de adoptar medidas en el momento adecuado, cuando se es más proactivo que reactivo. Y seguramente este momento para adoptar estas decisiones es cercano y es muy próximo. La realidad política del país también obligará en un plazo no muy largo a darle salida a esta cuestión. Y hasta aquí mi presentación, que lo que ha tratado es de dar una visión de lo importante que es el esfuerzo que se ha realizado por parte del equipo de la superintendencia, pero también de la necesidad de que este esfuerzo, que es una propuesta, se canalice hacia un consenso práctico para que se pueda implantar en el sistema de salud. Lo que al final son los sistemas de salud son consensos entre todos los participantes sobre cómo aquellos valores que tiene cada uno de nosotros sobre lo que pensamos y sobre lo que aspiramos a tener en salud realmente se pueden llevar a la práctica. Yo creo sinceramente que el futuro para el sistema de salud de Chile realmente está trazado y esta propuesta contribuye a ello. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Agradecido de sus palabras en nombre de la Superintendencia y del equipo del Departamento de Estudio y Desarrollo. Continuamos con el programa, que prevé que en este momento abrimos el espacio para alguna pregunta, si la hubiera. ¿Alguna observación, alguna pregunta? ¿Alguien desea tomar la palabra? ¿No hay nadie en la sala? Bueno, esta pregunta llega por el público que está asistiendo detrás de las pantallas. La siguiente es: ¿cómo afectaría tener un fondo de compensación de riesgo en los planes de las personas? ¿A quién va dirigida la pregunta? Al profesor. Esta pregunta va dirigida al profesor. ¿Va dirigida al profesor o al superintendente? Sí. ¿Aló? Bien, bueno, como ya hemos señalado, primero agradecer la pregunta. En segundo lugar, como ya hemos señalado, bueno, el sistema actualmente, como está concebido, efectivamente, además de la selección por riesgo y que implica las barreras de acceso en relación a las preexistencias, el establecimiento de un fondo de compensación de riesgo va a permitir... El audio está hoy día, pero... Bien, ¿eh? ¿Ahora sí? ¿Ya? Bueno.
El establecimiento de un fondo de compensación de riesgo en los planes de salud, bueno, como ya señalábamos, precisamente va a implicar que las ISAPRES van a requerir tener mayor eficiencia, se van a enfocar en competir en precio y calidad y no necesariamente competir por la población más sana. Es decir, desde ese punto de vista ya debería haber un impacto, además en la contención de costos, lo que eventualmente se podría traducir en cierto control en las alzas de precio, dado este esquema mucho más eficiente. Eso es lo que uno podría apreciar inicialmente, sin además dejar de lado todo lo que implicaría el ya no tener esta traba que implican las preexistencias muchas veces en cuanto a las restricciones de cobertura, en cuanto a la incorporación a un plan de salud. Por lo tanto, ahí también se vería reflejado en esto. Además, la solidaridad como un componente importante en el sentido de que esta diferencia que existe entre personas jóvenes, adultas, entre hombres, mujeres, entre enfermos y sanos ya se ve mitigada, como hablábamos nosotros, más del 90% del gasto se explicaría a través de un fondo de compensación. Y lo otro que es el concepto de mejora continua que está involucrado en un fondo de compensación de riesgo. Países como Holanda, como otros, se ha demorado muchos años en ir avanzando y llegando a lo que tienen hoy día, y obviamente va de la mano también de lo que señalaba el profesor, en el sentido de que mejorando la data, mejorando la información, mejorando probablemente la información sanitaria de las personas y todo, vamos a tener mejores cálculos, y al tener mejores cálculos va a haber mejores compensaciones, y de hecho vamos a ir, y en los hechos tendríamos un fondo de compensación que va a permitir funcionar de mejor forma, y esos son los beneficios que se ven a priori. Lo otro que uno podría quizás prever es que hoy día en comercialización aún tenemos una cantidad importante de planes de salud, que creo que van más de 2.200 por ahí. Hace unos años teníamos más de 5.000 en comercialización, y esto uno podría pensar que llevaría también a estandarizar más los planes, es decir, tener un plan de salud universal perfectamente encaja con un esquema de compensación de riesgo, lo hace mucho más fácil en su funcionamiento, y también podrían ser beneficios concretos. Es decir, hoy día la selección de un plan de salud es una tarea compleja, y con un plan de salud universal garantizado probablemente esa tarea es mucho más simple, con todos los beneficios que ello involucra, y que también calza con algunas propuestas de modernización del sistema, sin necesariamente caer en la eliminación de una parte importante del seguro, en este caso el seguro privado. Eso tengo para responder. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sería una educación de forma gradual, partiendo por cierto tipo de enfermedades. ¿Qué pasaría con las personas que son beneficiarios de FONASA? ¿Tendrían la posibilidad de incorporarse a las ISAPRES entonces? Este es un sistema que en un primer momento está pensado en la autorregulación, y por lo tanto es un sistema que está previsto para funcionar dentro de entre las ISAPRES, ¿no es cierto? Inter-ISAPRES. Lo que mostró el superintendente en una de las láminas es que nosotros estamos en esta situación de autorregulación, pero mirando hacia, si nosotros estuviéramos mirando hacia un seguro nacional de salud, por ejemplo, esto tendría asidero y tendría validez este tipo de metodologías para la compensación de riesgo en otras condiciones, evidentemente. En las condiciones actuales, lo que nosotros estamos proponiendo con esta herramienta, con este modelo, es en el contexto de la autorregulación actualmente. Y no hemos seleccionado ciertas patologías, como el grupo de prestaciones sobre las cuales se calcula el fondo. Son prestaciones que abarcan, como lo decía el superintendente, el 90%, más del 90% del gasto de las ISAPRES en prestaciones. Entonces, tenemos no es una selección a priori de ciertas patologías, sino que más bien en función de las patologías más frecuentes, de mayor uso, etcétera.
Entonces, yo creo que hay que entender que nuestra propuesta, lo van a ver en el documento, que está disponible ya en la página web, que se les va a ser entregado, está todo ese detalle, pero decirles que nuestra propuesta parte de la situación actual. O sea, estamos entregando una herramienta que es efectivamente factible de implementar y que ponemos a la disposición de la comunidad y esperando que tenga buena acogida también por las ISAPRES, ciertamente. Gracias. A ver. ¿Sí? Sí. Por supuesto. Pásale el micrófono a... Muy buenos días. Muchas gracias a la superintendencia por el seminario, a los profesores por habernos hecho estas charlas tan ilustrativas respecto del Fondo de Compensación. Quería felicitar a la superintendencia por el esfuerzo, el trabajo, la presentación y mantener viva esta discusión en el ámbito de la salud, en el campo de hacer colaboración técnica en un tema tan importante como el Fondo de Compensación. Por lo tanto, reitero la felicitación. Espero que sea un gran aporte para esta discusión. Agradecer a los profesores que han participado en esto, que han colaborado y han entregado su experiencia y conocimiento en este trabajo. Y ahí una pregunta muy sencilla. Nosotros entendemos que el Fondo de Compensación tiene que ver con una cierta forma de establecer, organizar y describir los sistemas de salud. Que tiene que ver con que exista libertad para las personas de poder seleccionar aquella institución en la cual va a recibir la cobertura y la atención. ¿Nos podrían dar alguna descripción de diferentes países en los cuales esto está operando, funcionando y el grado de receptividad que esto tiene en la población? El mantener la libertad, mantener que las personas tengan una opinión válida respecto de cuál institución es la que debe otorgar su cobertura de seguridad. Muchas gracias. Ambos. ¿Sí? Sí. Profesor, no sé si escucharon la pregunta, profesor Peribert. Sí, a ver, la pregunta tendría que detallarse con mayor precisión por mi parte, porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Porque en realidad todos conocemos, y el profesor Van de Ven ha puesto la lista de los países que realmente tienen en este momento fondos de compensación, que justamente son estos los que tienen alguna parte del sector privado. Si nos centramos estrictamente en el caso que ocupa sistemas similares a Chile, porque hay mucha diversidad, como nos podemos imaginar, pero sistemas similares a Chile, entonces la cuestión se centraría básicamente en dos países, que es Alemania y Suiza. En estos dos países realmente hay una parte muy pequeña de la población, que es el caso alemán, que puede salir del sistema e ir al sector privado. Entonces sería el esquema equivalente al de Chile. Y el caso suizo es también similar en el sentido de que, pero aquí ya sí que es una mayor parte de la población que puede escoger entre aseguradoras en un seguro obligatorio. Por tanto, tanto en Alemania como en Suiza son seguros obligatorios. En Alemania hay una proporción muy pequeña de la población que puede decidir qué compañía aseguradora privada, mientras que la otra parte de la población, el 90% de la población, escoge la caja de seguro social que más le corresponde, que más le interesa, y en el caso suizo pues lo mismo. Por tanto, si siendo concretos, hay muy pocos países que tengan este tipo de modelos de opt-out, porque el caso holandés de opt-out desapareció, e incluso en este momento hay otros países que habían tenido opt-out que en este momento ya no lo tienen. Esta es la realidad del mundo, o sea que el contexto actual es este. Gracias. Profesor Van de Ven. ¿Cómo funciona el sistema en Holanda? Hola, profesor. Are you listening? Okay, your mic is off, but if you
you're listening, I will translate the question for you. The question is, how does the system work in the Netherlands? Could you please describe it? Can you speak louder? Yes. The question is, how does the system work in the Netherlands? Can you please describe it? Can you speak louder? The question is, how in the Netherlands? Well, we're in the morning here, so good morning, Professor Binan. I hope you are okay, your health is okay. Gonzalo Simon from the ISAPRE. The question was, could you name some examples of countries where these compensation funds are working okay, and that this means that people can choose different institutions, whether public or private, doesn't matter, and what this ends up in terms of satisfaction for the people, because they have an opinion where to receive their treatment or their term. Hello, Gonzalo. Good to see you again. Do I understand? The question is, do people in the Netherlands have the opportunity to switch insurer? Yes, and people are very happy that each year they can switch to another insurer. 1 million people in the Netherlands every year switch to another insurer. Hay 1 millón de personas que hacen el cambio de aseguradora. And that is 1 million out of the 17 million in the total population. Del total de la población. And by that switching, it makes the market of health insurance very competitive. Esto permite que el mercado se mantenga competitivo gracias a estos cambios. And that makes that insurers must respond to the preferences of their consumers. Y así las aseguradoras son más sensibles a las necesidades de los consumidores. So in the Netherlands, we have a system for the whole population, national health insurance, but it's based on regulated competition among private health insurance companies. Y tenemos un seguro general para la población que también ha permitido generación de muchísima competencia entre las aseguradoras. And it turns out that the population over the last 15 years is very satisfied, and that efficiency has been improved by that competition among the insurers. Y esto ha permitido que sea un sistema ágil muy eficiente con gran competencia entre las aseguradoras. Is that an answer to your question? Espero haber respondido a la pregunta. Yes, thank you very much. Bien, muchas gracias, profesor Van de Ven. Muchas gracias por las preguntas también y la oportunidad de haber podido mostrar este trabajo. Nuevamente agradecer a quienes estuvieron varios meses para llegar a este resultado y sin duda en el mundo, cuando se retome esto y se entienda la importancia de establecer una propuesta de fondo de compensación de riesgo, es probable que les toque arduo trabajo en la implementación. La Superintendencia de Salud, yo siento que tiene la capacidad técnica, está preparado probablemente, además de las múltiples otras funciones para desarrollar un trabajo como este. Quizás un llamado también a los legisladores, a quienes asumen, van a haber varios cambios en las comisiones de salud, lo cual va probablemente a implicar un trabajo nuestro o de quienes estén o todos quienes forman parte de este sistema, de convencer a los actores de avanzar en estos cambios, que son, insisto, que son cambios responsables, con un sustento técnico claro,
y que permite avanzar probablemente a un modelo que lo que se quiere es que sea más justo, donde exista más solidaridad, donde no exista discriminación y todos esos conceptos que deben ser valorables en el sistema de salud. Y también, siendo bien sincero, en el sentido de que sabemos que la realidad sanitaria nuestra va cambiando, sabemos que las expectativas de vida de los chilenos han aumentado, tenemos alta carga de enfermedades, tenemos que fortalecer la atención primaria, tenemos que fortalecer la promoción, la prevención, y esas son labores quizás las más importantes, y estas son herramientas que contribuyen, dan un granito de arena no menor a avanzar hacia un sistema, como digo, que de cierta forma satisfaga las necesidades de la salud de la población. Muchas gracias por la atención, muchas gracias a quienes están también conectados a través de la página de YouTube, y también, por supuesto, agradecer a los profesores que seguro los vamos a estar molestando más de alguna vez en el próximo tiempo, porque el aporte de ellos ha sido fantástico. Así que gracias por venir.